Génesis capítulo 1, si lo podés encontrar. Génesis capítulo 1. Bueno, mañana a la mañana vamos a volver a Romanos. Mañana vamos a tener como un estudio. Creo que será muy práctico, eso espero. Recién estaba terminando de mis preparaciones para eso. Creo que será lindo. Y lo que he decidido hacer ahora en estas 3 noches que nos quedan de noche, hoy, mañana y pasado mañana, es que vamos a ir al libro de Génesis. ¿Qué tiene que ver con el tema? Ahora les voy a explicar. Y realmente sería lindo tener 12 mensajes por lo menos de Génesis para hablar de cómo pensar bíblicamente. Pero no tenemos tiempo para eso y no tengo voz para eso, etc. Pero déjame decir por medio de introducción lo siguiente. Cuando pensamos en pensar bíblicamente en el mundo en el cual vivimos, y hay tantas filosofías y maneras de pensar, y los filósofos están tratando de entender por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida, qué propósito tiene la vida, etc. Y vivimos en un mundo de evolución donde dicen que somos accidentes, el mundo es un accidente, nosotros somos descendientes de animales y todas esas cosas. Nosotros tenemos en Génesis, y déjame darles esto como un desafío y para que lo piensen, esto es algo muy importante saber. Génesis capítulo 1 a 12, solamente 12 capítulos de Génesis, te forma la base total para pensar bíblicamente. Déjame explicar y piensen en estas cosas. Génesis 1 a 12 nos dice de dónde vino el universo. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que pensar y no tenemos que imaginar cosas. Génesis 1 a 12 nos dice de dónde vino el mundo. Nos dice por qué el hombre es diferente de los animales. La ciencia no puede explicar eso, la evolución no puede explicar eso, pero por qué el hombre es distinto del animal, porque no es como los animales. La Biblia nos dice por qué. La Biblia nos dice por qué el ser humano se casa. ¿Por qué hay 2 sexos y por qué nosotros formamos una familia? Y otra vez, no somos como animales, sino formamos una familia. La Biblia, Génesis 1 a 12, explica eso. Génesis 1 a 12 nos explica por qué pecamos. ¿Por qué pecamos? Génesis 1 a 12 nos dice por qué morimos. Todos los hombres morimos, ¿por qué? Realmente Dios nos hizo para vivir para siempre, pero morimos. Y Génesis 1 a 12 nos dice por qué todos nosotros vamos a morir. Génesis 1 a 12 nos dice que hay redención, que hay una solución. Génesis 1 a 12 nos dice por qué hay fósiles arriba de por qué hay fósiles marinas de peces arriba de las montañas por el diluvio. Génesis 1 a 12 nos dice por qué es especial el día de reposo. Génesis 1 a 12 nos dice por qué yo hablo mal el español, ¿sí? Hasta eso nos dice. Génesis 1 a 12 nos dice por qué Israel es el pueblo de Dios. Génesis 1 a 12 nos dice qué sentido tienen nuestras vidas y qué estamos haciendo aquí. Todo eso está en Génesis 1 a 12. Así que si podés estudiar Génesis 1 a 12, mirarlo bien, estudiarlo, leerlo muchas veces, creerlo y ponerlo como la base de lo que tú pienses del mundo en el cual vivís, primero vas a pensar bíblicamente y déjame decirles por qué es tan importante. Si Génesis 1 a 12 es verdad y te dice todas esas cosas. El mundo niega todo eso. El mundo trata de adivinar por qué somos como somos, de dónde vinimos, si somos descendientes de monos, si
si pecamos o no, por allí ni quieren llamarlo pecado, por qué morimos y todo. Ellos tratan de adivinar esas cosas porque no saben. Y han pasado miles de años cada uno diciendo puede ser así, porque no saben, porque no tienen una verdad absoluta. Pero si vos no vivís de acuerdo con Génesis 1 a 12, que es toda verdad, vas a vivir con un conflicto siempre, porque vas a vivir tu vida basado en mentiras. Y las mentiras no van a funcionar. No van a funcionar. Volvemos a la psicología. La psicología, por ejemplo, te doy una idea. La psicología te dice que el hombre nace bueno. Entonces, el hombre nace bueno, pero está corrompido por el medio ambiente. Eso suena lindo. Nos gusta la idea de que nacimos buenos, que fuimos buenitos, que no fuimos pecadores. Pero es una mentira. Entonces, si yo trato de vivir mi vida basado en que soy alguien bueno y soy una víctima de los malos que me corrompieron, voy a tomar un montón de decisiones en mi vida como una víctima y voy a tener un conflicto en mi mente porque lo que creo y lo que vivo no son lo mismo. Pero si yo entiendo Génesis 1 a 12, me doy cuenta que nací en pecado. Uno dice, pero eso es peor, pensar que nací en pecado que nací bueno. No es peor. ¿Sabe por qué? Porque es verdad. No es peor porque es la verdad. Entonces, si yo entiendo que nací en pecado, ya entiendo por qué peco, ya entiendo también que muero porque soy un pecador, y eso me lleva realmente a la desesperación, porque sé que es así, y eso me lleva a un Salvador. El Salvador me salva, y puedo vivir mi vida como un pecador perdonado, esperando la vida eterna. Eso es una manera de vivir. Pero el que no cree, Génesis 1 a 12, peca pero no sabe por qué, peca y echa la culpa a otro, siempre es una víctima, su vida es un conflicto, va al psicólogo para buscar ayuda, él no ofrece nada, simplemente escribe todas las cosas que vos le dijiste, y no tiene soluciones menos pastillas, y vivís un mundo de conflicto. Y podía aplicarlo así vez tras vez tras vez. Y por eso elegí 3 mensajes en Génesis para hablar de 3 de las cosas básicas, porque es muy importante que no vivís una vida basado en una mentira, porque entonces el mundo que conoces no va a reflejar el mundo que te han enseñado que es, y siempre vas a estar en conflicto. Pero si entendés Génesis 1 a 12, el mundo en el cual vivís va a ser un mundo que tú entiendes y sabes por qué el mundo es como es. Ahora, hoy entonces vamos a ver uno de esos temas, comenzando en capítulo 1. Pero primero déjame darles algo más que es filosófico. Hay una pintura famosa que no puedo decir que me gusta, pero me ha ayudado mucho en la vida a ver cómo piensa el hombre. Pueden buscarlo por Google si quieren. Yo siempre quería verlo, está en Boston. Nunca tuve la oportunidad de verlo así, el original con mis ojos, pero podés mirarlo en el internet y podés estudiar el tema y todo lo demás. Fue pintado por Pablo Gauguin. Hace como, no busqué la fecha otra vez para acordarme, pero voy a decir hace 150 años atrás. Él fue un francés. Él creyó que nacimos buenos y estábamos corrompidos por la sociedad. Y él como filósofo, pintor, él creyó que la gente de Europa, en este caso, fueron malos porque las máquinas de la época industrial y la corrupción de la sociedad había arruinado al hombre. Entonces él pensaba, el hombre es bueno, pero está corrompido, está mal, pero yo quiero encontrar el verdadero hombre bueno. Y él creyó en lo que algunos filósofos llaman el salvaje noble. Ellos dicen, en la selva, en algún lugar, hay un salvaje que no fue afectado nunca por el modernismo, que nunca fue afectado por el capitalismo, que nunca fue afectado por ninguna de esas cosas. Él está en la selva, vive al lado de un río, es un salvaje y es noble. Porque no nacimos con pecado, nacimos buenos. Entonces, él creyó tanto eso que decidió probarlo. Entonces, él fue a Tahití, ¿así se dice? Tahití. Tahití.
ese lugar. El lugar de los salvajes nobles. Y ¿sabe qué? Él estaba muy decepcionado porque cuando llegó allí encontró que el salvaje noble que no fue afectado en la misma manera por la sociedad, igualmente estaba en pecado. Y él hizo una pintura, y me interesa mucho el título de la pintura, porque es muy filosófico y muy importante para nuestro pensamiento. La película se llama así: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Eso fue su obra filosófica de pintura. ¿De dónde vinimos? Él no tenía idea. ¿Qué somos? Él no tenía idea. ¿A dónde vamos? Él no tenía idea. Y pintó una pintura grande que como que tiene esas tres partes y termina con una mujer muriendo en pobreza, desesperada porque no sabe a dónde va y no sabe por qué vivió. Porque en un mundo filosófico así, el mundo no tiene sentido. No importa si hicimos bien o mal, porque al final no importa, morimos igual. Y después de morir ya no hay nada, según ellos. Entonces él escribió esta pintura: ¿de dónde vinimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Y después intentó suicidarse. Ni en eso tenía éxito. Ahora, entonces digo todo eso para decir que el mundo no sabe de dónde vinimos, el mundo no sabe a dónde vamos, el mundo no sabe por qué estamos aquí. Y eso es el mundo en el cual vos vivís. Eso es la razón, por ejemplo, del hedonismo que yo mencioné. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda de placer. ¿Por qué estoy buscando placer? Placer, placer, placer. Bueno, si creo que vine de un mono y creo que cuando muero voy a la tierra y ya se acabó, y no importa lo que hago, entonces voy a buscar placer. Pero el hedonismo, la búsqueda de placer, que muchos de sus amigos dedican sus vidas a eso, están pensando en fin de semana, están pensando en divertirse, están pensando en eso, no importa ninguna otra cosa. Eso no es que eso les hace feliz, porque el lunes después de hacer cosas pecaminosas todo el fin de semana para divertirse, ellos no están bien. Pero ellos hacen eso como un grito de decir: socorro, busco placer porque no hay otra cosa. Mi corazón está vacío porque no tengo propósito. No importa lo que hago realmente, porque al final, si hago bien o hago mal, voy a morir y se acabó. Entonces es importante que vos pensás en eso, que la Biblia, la verdad absoluta, te hace el gran favor de decirte de dónde viniste, te dice a dónde vas y te dice por qué estás aquí. Cosa que los filósofos están tratando de entender por miles y miles de años. Ahora, otra vez, hoy vamos a hablar un poquito de dónde vinimos y creo que mañana a la noche también. Y el mensaje que tengo hoy, que normalmente yo no pongo títulos a mis mensajes, pero este sí. El título de este mensaje es: no quiero ser creado. No quiero ser creado. Y lo pongo ese título porque el hombre de hoy no quiere ser creado. El mundo afuera de nosotros los creyentes que usamos la verdad absoluta, el hombre no quiere ser creado. Es raro, ¿no? El hombre de hoy prefiere ser descendiente de mono antes de ser creado por Dios. Es lo que prefiere. Vamos a hablar de eso un poquito porque acepta la evolución, que es un fraude total, y saben que no es verdad, pero lo agarran igual. ¿Por qué? Porque prefieren ser descendientes de monos. ¿Por qué quieren ser descendientes de monos y no quieren ser creados? Porque si yo vine de un mono, puedo tener la moralidad de un mono. Un mono no tiene moralidad. No hay bueno y malo. No voy a rendir cuentas a nadie. Un mono puede hacer lo que sus instintos lo dicen que haga. Y el hombre de hoy quiere vivir así. Así puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que tengo ganas de hacer. Cualquier pasión que tengo, si lo puedo lograr, porque total, soy un animal.
No tengo que rendir cuentas a nadie. Si no es creado, es libre para hacer lo que quiere. Pero si Dios le creó, si entiendo que Dios me creó, entonces Dios es soberano sobre mí. Él es mi dueño, Él es mi hacedor, Él es mi creador. Entonces ya no soy libre de hacer lo que yo quiero. Tengo que hacer el motivo por lo cual el Señor me hizo. Y tengo que rendir cuentas a mi creador. Y tengo que someterme a mi creador. Y por eso el hombre de hoy no quiere ser hecho por Dios, hecho a la imagen de Dios, creado por Dios. Hoy vamos a ver, hay una mosca acá o algo. Hoy veremos la gran importancia de pensar bíblicamente sobre la creación. Y vamos a leer por ahora un solo versículo, que es el versículo 1. Dice así, lo conocen bien. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Listo. Esas pocas palabras son tremendas. Vamos a ver hoy, es un estudio más que un mensaje, pero vamos a ver 4 verdades fundamentales sobre la creación. 4 verdades fundamentales sobre la creación respecto a pensar bíblicamente. En primer lugar, primera verdad, vos no estaba presente en el principio. ¿Están de acuerdo? Es una verdad, pero es importante pensarlo. En el principio vos no estaba presente. Pero alguien estaba presente. ¿Quién estaba presente? Dios. Ahora piensen en esa frase por un momento. En el principio, Dios. Piénsenlo. ¿Qué significa el principio? El principio es el comienzo, el punto de partida. Debemos pensar que en el principio no había nada. ¿Por qué es el principio? Como es el principio, antes del principio no debe haber estado nada. Pero esta pequeña frase nos dice algo profundamente importante que debemos entender un poquito. Y eso es que en el principio ya había algo. Ya había alguien. En el principio, Dios. Porque el principio es el comienzo del universo que nosotros conocemos y el universo tan grande que no lo conocemos. Pero Dios no es parte de ese universo. Dios no es el resultado de ese universo. Dios no vino con ese universo, sino antes del comienzo, Dios. Él ya estaba. Cuando no existía el universo, Dios existía. La Biblia aquí, mire versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y miren versículo 2. Déjenme explicarles cómo puede ser eso. Déjame decirles que Dios existía y les voy a contar cómo es que Dios podía haber existido, porque sé que es difícil de comprender. ¿Sus Biblias dicen eso? ¿Sí o no? No. La Biblia no nos da ninguna explicación, porque no hace falta. Porque es Dios que estaba antes del comienzo, es Dios que es el creador, es Dios que nos dio la palabra de Dios. Y él está diciendo, obviamente, siendo Dios, Él va a haber estado antes del principio. Y sin explicación, es obvio que tenía que estar antes del principio, porque Él es Dios. Y esto es el principio absoluto del universo que nosotros conocemos, pero Dios es eterno. Piensen en esto, estas son cosas que no entendemos, porque somos limitados, pero son cosas que la Biblia enseña y debemos creerlos. Dios es eterno. ¿Saben qué? Jamás, no hay palabra que pueda utilizar. Jamás Dios no existía. Dios existía siempre. Hace 1,000,000 de años Dios existía. Y no era viejo. Hace 1,000,000 de años Él existía, y hace 10 millones de años Él existía, y hace 1,000,000,000,000 de años Él existía. Y ponga todos los ceros que vos querés con un número, Dios existía. Dios ya estaba.
Y en esa eternidad pasada en el cual Dios siempre existía, versículo 1 dice, en el principio Dios. Es muy difícil hablar de esto entre nosotros, seres humanos, porque estaba pensando mucho en cosas y es muy difícil no decir algo herético, porque es tan difícil explicar lo que pasaba aquí. Si yo digo, entonces en un momento en el tiempo Dios decidió crear el mundo, eso no es lo que pasó. Porque para Dios no había un momento en el tiempo. Porque Dios no vivía en el tiempo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero sin embargo, para nuestro entendimiento, en el principio Dios existía y creó el mundo. Ahora piensen en esto, que otra vez va más allá de nuestra comprensión. Dios vive fuera de tiempo. Dios no anda con un reloj. Dios no tiene tiempo. Vos y yo vivimos en un universo que tiene tiempo y ya está marcado tiempo aquí porque dice en el principio. Principio es una palabra cronológico, es la primera cosa que pasó. Y después pasaron otras cosas. Y desde ese momento que Dios definió un principio para el universo, ya el tiempo comenzó, los miles de años han pasado, vos naciste, vos vivís, vos morirás si no viene el Señor antes, y vivimos nosotros con el tiempo, a veces esclavos al tiempo, pero siempre pensando en el tiempo, contamos nuestros días, contamos nuestras horas, contamos los años de nuestras vidas, decidimos quién es joven, quién es viejo y todas esas cosas, pero Dios no. Dios vive fuera de tiempo. Y nosotros vivimos en este universo con tiempo y sabe que vos no podés vivir ni un minuto sin este universo. Este universo que Dios creó, vos lo necesitas porque te da aire, te da alimentación y te da un millón de cosas que nosotros ni entendemos, pero vos sin el universo no vivís ni un segundo. Pero Dios no necesita el universo para vivir. Él es independiente del universo. Él no vive en nuestro universo. Él existía por siempre en el pasado sin nuestro universo. Entonces Dios vivía antes del tiempo. No existía el tiempo hasta que Él definió un tiempo aquí cuando dice en el principio Dios. Dios es eterno y Dios es infinito, no podemos limitar a Dios. Por eso Dios no nos permite usar ídolos, porque un ídolo limita a Dios. Le da a Dios un tamaño. El ídolo puede ser chico, puede ser el ídolo más grande del mundo, pero limita a Dios porque Dios no puede ser contenido en un ídolo porque Él es infinito. Y Dios no puede ser limitado en el tiempo como nosotros vivimos porque Dios es eterno e infinito. Ahora, habiendo dicho eso, encontramos aquí en este versículo que vos no estabas en la creación presente, aunque yo soy más viejo que ustedes, yo tampoco estaba en el principio en la creación. Los evolucionistas de hoy no estaban presentes en el tiempo de la creación. Había un solo testigo ocular de la creación y eso fue Dios. El único que sabe lo que pasó es el que estaba, Dios. Ahora la palabra de Dios dice que Dios estaba presente y no solamente debemos darnos cuenta que Dios estaba presente, pero Dios la Trinidad estaba presente. En versículo 1 dice en el principio Dios. Esta palabra Dios es la palabra Elohim y sabe que es una palabra plural. Es masculino plural. Nosotros lo leemos y parece singular. Un solo Dios, porque hay un solo Dios, pero aquí el verbo es plural, porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Los tres en uno estaban presentes. La Biblia nos dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo, sabemos en Juan 1. Entonces en el principio ya existía Cristo. Cristo no fue creado por Dios. Cuando la creación vino, Cristo ya existía. El Hijo de Dios ya existía. Y Juan 1:1 nos dice eso. Aquí en Génesis, en versículo 2, dice,
la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así que, ¿quién estaba presente cuando el mundo comenzó? Habían 3 testigos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, la Trinidad. Son los únicos testigos oculares que hay. Ahora, si pasa algún evento y hay 3 testigos oculares y nadie más vio lo que pasó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacen en una corte? ¿Qué hacen si hay un juicio? Escuchan a los 3 testigos, están de acuerdo, son los únicos que vieron el hecho y lo creen. Pero nosotros tenemos la creación del mundo y habían 3 testigos, que era la Trinidad, las 3 personas de Dios, y el mundo de hoy no acepta el testimonio del único que estaba presente, que fue el Creador. El Señor dijo a Job, en Job 38, dice: ciñe ahora tus lomos como un hombre, Job, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y todo el capítulo 38 y casi todo el capítulo 39, el Señor dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo puse el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando yo organicé este mundo? ¿Dónde estabas tú? Contestame si podés. Y Job al final en capítulo 40, versículo 13 dice: yo soy insignificante, que puedo responderte. Correcto. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. Mi mano pongo sobre mi boca. Yo no estaba presente, no tengo idea. Tú eres Dios, tú hiciste el mundo y yo voy a creer lo que vos dijiste. Pero Dios dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo hice el mundo? Podríamos decir: ¿dónde estabas tú, evolucionista, cuando yo hice el mundo? ¿Dónde estabas tú, hombre que no quiere ser creado, cuando yo comencé y hice el mundo? ¿Dónde estabas tú, creyente aún, que no quiere rendir cuenta delante de su Creador, cuando yo hice el mundo? Qué arrogancia de nosotros, los creados, de cuestionar al Dios que nos creó. Realmente es arrogancia total. Porque Dios hizo el mundo y Él nos dio testimonio, nos dijo cómo lo hizo, y nosotros debemos ser como Job y poner la mano sobre la boca y decir: yo no voy a hablar pavadas, yo no estaba presente, yo no sé nada, pero Dios el Creador me dijo lo que hizo, yo lo creo. Entonces, la primera verdad fundamental debemos entender es que vos y yo no estábamos, pero había alguien que estaba, era Dios. Y es el único que puede dar testimonio de lo que pasó. Y si vamos a pensar bíblicamente, vamos a creer lo que dijo Dios. Segunda verdad fundamental: tú eres creación de Dios. Tú eres creación de Dios. Pienso hablar más de eso mañana en más profundidad. Pero debemos comenzar con el hecho de que Dios no fue creado. Por eso Dios es distinto del universo. Es único. Y otra vez, cuando estaba preparando esto, yo iba a escribir en mis notas: Él es único en el universo. Es único en el universo, pero no es en el universo. Es único del universo. Porque otra vez, Él no necesita este universo para existir como nosotros. Aquí en nuestro texto dice: en el principio Dios ya existía. En Génesis capítulo 2, versículo 4... dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Él creó todo. Ahora quiero que escuchen con atención este versículo. No lo busquen, pero anótenlo. Creo que no va a haber un estudio sobre este mensaje. Pero Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Quiero imaginar que Dios tenía en mente los evolucionistas cuando nos dio este versículo, porque es justo para eso. Esto es cuando Dios está llamando cuando Dios está llamando a Moisés para ir a Egipto, y Moisés está preguntando quién es Dios.
¿Quién va a librar a Israel de Egipto? Y dice así, Éxodo 3:14. Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, esto es un nombre de Dios. Es el nombre de Jehová, Yahweh. Y es un nombre en el cual el Señor dice, mi nombre es yo soy. Eso significa que nosotros somos creados, pero Dios no. Él es el gran yo soy. La palabra y el nombre que Él tiene acá está diciendo, yo soy el que existe en mí mismo. Yo existo porque existo. Nunca no existí. Yo soy el gran yo soy, yo soy. Es el que existe en sí mismo, es el que es el yo soy. Ahora vamos a hablar un poquito de la ciencia ahora. Creo que pueden entender. Voy a tratar de ser simple, pero algunas de estas cosas son pesadas. Normalmente la evolución, ¿de dónde dicen que comenzó el mundo? Con el Big ¿qué? El Big Bang. Todos ustedes conocen el Big Bang. En el Big Bang algo explotó, ¿no? ¿No es así? Conocen la historia, ¿no? Algo explotó. ¿Qué explotó? Porque si el mundo comenzó con el Big Bang, no hay nada para explotar. Entonces, ¿qué explotó? Te dijeron que explotaron gases, ¿no? Pero ¿de dónde vienen los gases? Preguntaron a un evolucionista y no va a querer responder. Porque ya le mataste. Porque él dice, en el principio explotó el Big Bang. Y vos decís, ¿pero qué explotó? Y él no quiere ir más atrás porque no tiene ninguna solución. Porque no tienen un yo soy. Entonces, ¿de dónde vienen los gases? No saben, no preguntan. En la ciencia, ustedes entienden en la ciencia un principio de la ciencia inviolable que se llama causa y efecto. Causa y efecto. Los sonistas no van a gustar esto, pero ¿escucharon ese sonido? Es un efecto. Ahora vamos a ver si podemos tener el mismo efecto sin una causa. ¿A qué hora comemos? ¿Vamos a tener un efecto sin una causa? No, causa, efecto. En la ciencia no hay nada que puede pasar nunca sin una causa. Todo efecto tiene una causa. Los evolucionistas dicen que con el Big Bang hay un efecto, pero no hay una causa. Y eso, ¿sabe qué? Ellos son científicos. Eso viola por completo un principio básico de la ciencia y del mundo en el cual vivimos. Están viviendo una mentira con eso. Entonces, ¿qué inventaron ellos? Algunos, porque siempre están tratando de buscar una mejor manera de justificar la evolución. Ellos inventaron algo que ellos llaman causa-efecto infinito. Y dice, está bien. No, o sea, los gases también tienen que haber sido un efecto. Algo tiene que haber causado los gases. ¿Qué causaba los gases? Y ellos dicen, es infinito. Va para atrás y va para atrás. Causa-efecto, causa-efecto. Nosotros no sabemos. Entonces no termina nunca. Al final no importa si van a la infinidad, tienen un problema porque siempre tienen que tener un efecto sin una causa. Si no, no hay nada. No puede haber un mundo sin una causa. ¿Entienden eso? Causa-efecto. Y me encanta este pasaje en Éxodo, porque Dios está diciendo a los evolucionistas, quiero decirles algo. Yo soy la primera causa. Yo no es un efecto. Dios es la primera causa. Es la causa sin causa. Tiene que haber, no puede haber un mundo si no había una causa un efecto sin una causa. Vamos a decir así. Si Dios no fuera la primera causa, algo tiene que ser. La ciencia no sabe,
Los evolucionistas no tienen idea, no lo pueden contestar. Pero nosotros miramos la Biblia y Dios dijo, escúchame una cosa, le voy a decir algo filosófico, teológico, bíblico, incomprensible prácticamente. Yo soy el gran yo soy. Tú existes porque yo te creaba. Yo existo porque existo. Nadie me hizo. Nunca había un momento, no es la palabra, nunca, no existía. La ciencia realmente necesita más fe para creer que hay efectos sin causa que nosotros que sabemos quién fue la primera causa, que es el Señor. Entonces, esto es un concepto fundamental para entender lo que dicen los evolucionistas, que no pueden solucionar, nunca van a poder solucionarlo. Dios nos dio la solución, es Dios. Ahora, entonces, ese Dios que siempre existía, la primera causa, fue el que creó todo. Todo el resto, todo lo que hay, aparte de Dios mismo, fue creado por Dios. Ahora, Dios entonces decide crear el mundo, el universo. Él podía haber elegido muchos métodos. Vamos a decir así, está grabado esto, voy a tratar de decirlo bien, por las dudas. Supongo que teóricamente Dios podía haber elegido algún tipo de proceso evolucionario para crear el mundo. Supongo. Pero no es lo que la Biblia dice. Y la evolución, ves que los evolucionistas dan al mundo millones y millones y millones y 100 millones de años. ¿Sabe por qué hacen eso? Ahora vamos a hablarlo. Porque ellos dicen que los cambios son tan pequeños que la ciencia nunca puede verlos. Y ciencia tienen que poder observar cosas, estoy adelantándome, pero entonces dieron todos esos años porque Dios no necesitaba años, no necesitaba ni un minuto. ¡Pum! Hablaba, creación, como Él quería. Entonces, es seguro por el texto que un método que no utilizó Dios para crear el universo fue evolución. El texto no lo permite. El texto dice que lo hizo en 6 días. Esos 6 días tenían siempre 24 horas. Se nota por la palabra día, no voy a meternos tanto en eso porque nos llevaría demasiado tiempo, pero son días marcados una vez que creó el sol y todo eso por el ciclo que nosotros conocemos, pero la misma palabra es utilizada antes y después. Él dio después un día de reposo que Él anima a nosotros a hacer ese día de reposo. El día de reposo es de 24 horas. Y el Señor hizo todo en 6 días. Nos dice también, miren capítulo 1, versículo 21, que dice, Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas y todo ave según su especie. Las especies no evolucionaron, sino Dios hizo cada especie cuando lo creó. Vos tenés que creer esto. Eso es una de las cosas que es una pavada, pero es tan absurdo. Vos tenés que creer en la evolución que habían peces que aprendieron a volar. Hay peces que a veces llamamos peces que vuelan porque saltan, pero no vuelan. Ahora, la evolución dice que es la sobrevivencia del más apto. Ahora, imagínate un pobre pecito que está creciendo alas. Primero, ¿por qué está creciendo alas si ni sabe que hay un cielo por lo cual volar? Y le está llevando millones de años para crecer estas alas. Pero no está en el aire donde las alas le van a ayudar a sobrevivir, sino está en el agua donde las alas van a hacer un gran lío. Porque el pobre quiere nadar y tiene que escapar del pecito más grande que le quiere comer, pero no puede correr rápido porque tiene alas. Entonces, según el mismo sistema evolucionario del sobrevivencia del más apto, el pobre pez que está creciendo alas va a morir. Y lo siento, pero nunca va a volar. Entonces,
La ciencia te dice que creen eso. Habían peces, estaban allí. Un día le ocurrió a uno que ya tenía algo y iba a salir a volar. Estos tipos tienen una fe, ¿no? Creen cualquier cosa porque es imposible. Pero aquí dice que Dios hizo todo según su especie. El Señor lo hizo así en la creación. En versículo 25 lo dice de vuelta. Dios hizo la bestia de la tierra según su especie. Y el ganado según su especie. Y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. El Señor ya lo hizo eso, no lo hizo con evolución. Nos dice en capítulo 2, versículo 7, que el pobre hombre que supuestamente vino del mono, dice entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Vos encontrás un mono allí? Si no, tenemos que pensar que ya había un mono más o menos. Yo pensaba hoy pedir que se separen la mitad que parecen que vinieron del mono y la mitad que parecían que vinieron como imagen de Dios, ¿no? Pero no quería tener ese debate. Pero entonces tendríamos que pensar que Dios hizo el mono y después respiró el aliento de vida a ese mono y se transformó en un hombre. No es lo que dice. O creemos la Biblia o no creemos la Biblia. Pero la Biblia no permite que Dios hiciera el mundo con evolución. Hay algunas personas que tiran la onda de algo que ellos llaman evolución teística porque tienen tanto terror de la ciencia, porque tenemos miedo de la ciencia como si la ciencia fuera la verdad absoluta, aunque va cambiando todos los días. Pero hay algunos cristianos que tienen un terror de la ciencia y no quieren estar fuera de onda con la ciencia porque entonces parece que somos ignorantes. Que ellos dicen, bueno, es evolución teística. Dios creó el mundo, pero usó la evolución para hacerlo. La palabra no lo permite. No pega, es imposible. Y ellos plantean esa idea solamente por su incredulidad. No quieren creer la Biblia. ¿Qué fue el método que Dios utilizó? Nos dice todo en estos capítulos. Dice, entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios. Dios habló. Dice, wow, pero eso es increíble, Dios. Pero Él es Dios. Él es Dios. Tu Dios no necesita materia prima. Tu Dios no necesita otra cosa. Él es Dios. Es un Dios que resucitó. Es un Dios que va a resucitar a ti. Es un Dios que hizo este universo. Es un Dios que conoce el nombre de todas las estrellas. Nosotros ni sabemos cuántas estrellas hay porque no podemos verlos todos. Y Él hizo todo eso y tiene nombre para todos esos. Darwin dijo en su teoría que comenzó todo con una célula que fue muy sencillo y se desarrolló a unos complicados como nosotros. Y ahora los científicos con microbios muy pequeños están dividiendo los átomos, así se dice, ¿no? Y están viendo que esas células pequeñas, como un médico cirujano que yo conozco bien y ustedes también, me dijo, cada célula es una fábrica. No son simples, son re complejos. No había nunca nada simple así. Dios hizo todo eso solamente hablando. Y también todo lo que Dios creó, lo creó para sí mismo. Y uno dice, bueno, qué egoísta, hizo toda la creación para Él. Sería egoísmo si fuéramos nosotros, pero Él es Dios. Y Él hizo este mundo para sí mismo. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Colosenses 1:16 y 17 dice que todo es para Dios y también no solamente Dios creó el mundo, pero el mundo se mantiene por Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Entonces Dios es el creador y Dios es el sostenedor. Dios mantiene todo. Él fue antes de eso. Él no es creado, pero nosotros sí. Ahora la tercera verdad. Y ya lo puse en el título. Tú y yo no queremos ser creados. Tú y yo no queremos ser creados.
He mencionado algunas veces el humanismo. El humanismo ya esto no le sirve porque para el humanismo el centro del universo soy yo. Y si yo soy creado, no puedo ser el centro del universo. Dios tiene que ser el centro del universo, entonces no quiero eso. Otra vez, si tú no eres creado, no tenés que rendir cuentas a nadie, podés hacer lo que tú quieres. Y eso nos lleva al hecho de que, ya lo mencioné antes, pero ahora lo vamos a hablar un poquito más. Si la evolución o el darwinismo, ¿no?, que fue la idea original de Darwin, es una teoría, no lo pueden probar, no tiene sentido, requiere un montón de fe, pero el universo, o sea, todo nuestro mundo lo acepta como si fuera la verdad. Y siempre está la pregunta, ¿es el fraude más grande de la historia? ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente lo acepta? ¿Y por qué lo presentan a ustedes en la escuela como si fuera verdad, como si fuera un hecho? No enfaticen que es una teoría. Ahora, otra vez quiero hablarles un poquito de la ciencia. Y otra vez voy a tratar de ser sencillo porque no sé cuánto les enseñan de estas cosas en la escuela. Pero la ciencia tiene, ya hablamos de causa-efecto, eso es inviolable en el universo, porque eso es un principio de Dios. En la ciencia tienen algo que ellos llaman el método científico. Entonces, los científicos hacen una teoría de algo y después hacen experimentos o salgan para observarlo. Entonces, si usamos el método científico, que ellos requieren que todo se hace así, ellos mandan la teoría que este mundo se evolucionó y que todavía sigue evolucionándose. Entonces, según el método científico, y Darwin hizo algo de eso, tenía que ir a una isla en algún lugar por allí y observar. Voy a observar. Voy a mirar en un mono. Y voy a notar, y voy a observar, y voy a ver si se transforma en un hombre. Porque el método científico dice que tengo una teoría, tengo que probarlo con observación y marcar bien mi observación para poder probar mi teoría. Entonces han ido a mirar en los monos y saben que hasta ahora ningún mono se transformó en un hombre. Ningún pez se transformó en un ave. Ninguna especie se transformó en ninguna otra especie. ¿Qué hacemos? Dicen los científicos, porque según el método científico nosotros necesitamos poder observar este cambio. Entonces dicen, bueno, vamos a ir al laboratorio. Saben que cuando no observan en la naturaleza van a un laboratorio y por allí pueden hacer cosas para acelerar el proceso. Eso lo hacen todo el tiempo cuando están tratando de encontrar soluciones para enfermedades y cosas así. Multiplican las células, aceleran el proceso para ver qué es lo que pasa para poder aprender cosas. Eso está todo bien. Pero van al laboratorio y tratan de producir en el laboratorio un movimiento evolucionario. Y no pueden. Tratan de ir al laboratorio y hacer vida de no vida. No. Tomás una roca, no vive. Vamos a hacer que viva. ¿Cómo podemos hacer una roca que viva? No pueden. No pueden. Aún por evolución es imposible explicar por qué hay seres vivientes, porque de dónde vino la vida de la no vida. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ya que no pueden observar nada, no pueden probar nada, no pueden dar evidencia de nada. Es cuando ellos dijeron, claro, lo que pasa es que la evolución llevaba cientos de millones de años. Y la evolución es tan lento que nunca vamos a poder mostrar que es la verdad. Nunca vamos a poder dar evidencia que es así. Entonces, como no podemos dar evidencia porque lleva tantos años, créenlo. Créenlo. Hay cero evidencia, pero créenlo. Pero tenemos otra cosa que podemos hacer para ver ese proceso evolucionario si realmente existe. Se llaman fósiles. Ustedes saben lo que son los fósiles y son evidencia de seres vivientes que vivieron antes que murieron. Ahora, siempre para el mono y el hombre hablan del eslabón perdido, ¿no? Y siempre, bueno, miramos en uno y dice, podía ser, ¿viste? No, está allí. No han podido encontrar un fósil
del mono que se transformó en hombre. No lo encuentran porque no existe. Falta el fósil. Ahora, si lleva millones de años, entonces debe haber unos cuantos miles de años que habían mono-hombres, hombre-mono. Algo, pero no hay ningún fósil de uno de ellos. Cero. Pero no solamente hay un eslabón perdido entre el mono y el hombre, hay un eslabón perdido entre todas las especies. No hay un intermedio pez-ave. No hay un intermedio, no sé bien, no me acuerdo cómo es la línea que ellos ponen, pero entre un gusano y un perro. No hay. Todos los eslabones entre especies, Dios hizo todas las especies, hay fósiles de todas las especies, no hay ningún fósil de un ser transitorio. Ninguno. Tiene que haber, si fuera verdad la evolución. ¿Qué dice el evolucionista? Seguimos buscando. Seguimos buscando, no le queda otro. Podían decir, quizás estamos equivocados. No, porque no quieren ser creados. Después la ciencia tiene una ley, se llama la segunda ley de la termodinámica. Voy a ilustrar la ley de termodinámica. Esa ley dice que todo lo que hay en el universo tiene la tendencia de desarmarse. Por ejemplo, bueno, yo sé que ustedes cada mañana están viendo quién hizo la cama, quién no hizo la cama y todas esas cosas. Y ustedes tienen en sus casas un dormitorio. Su dormitorio, ¿vos tenés que hacer fuerza para limpiarlo o tenés que hacer fuerza para que se ensucia? ¿Se limpia solo o se ensucia solo? Si sabés cómo hacer que se limpie solo, avísenos, ¿no? Yo a veces dije a mi esposa, ¿no? Porque a veces dejo vasos y cosas así, a la mañana ya se arreglaron. Digo, es algo mágico esta mesa, pongo cosas en esa mesa y se limpia solo. Obviamente ella lo... Viene enseguida, pero ya sé el secreto. En todo el universo, todo lo que hay en el universo, mueve de ordenado a desordenado. Por eso no podemos dejar de ver que un reloj aparece por su cuenta. No va a ser así. No podemos tomar un vaso, el vaso se rompe, eso entendemos, pero no podemos tomar un vaso roto y esperar que se sana. Y es una ley de la ciencia que han probado que en cualquier sistema en este universo todo mueve de ordenado a desordenado. Ahora la evolución requiere que todo va de desordenado y se va organizándose a ser ordenado hasta que llegamos a tener el hombre. La evolución contradice totalmente esa ley. No es una ley de la ciencia, es una ley del universo que Dios creó. El evolucionista no puede explicar el hombre. Vamos a hablar de eso mañana. Si tuviéramos toda la línea evolucionaria hasta el mono, pero vemos que todos los animales responden por instinto. Dios los hizo en cierta manera. Sabemos que es así. Yo me acuerdo, había una mujer hace unos años en Estados Unidos que tenía una mascota que fue un mono, pero no me acuerdo qué, pero un mono grande. Lo vestía, lo tenía allí como su hija. La trataba bien, la amaba, sacaban fotos, era su mejor amiga de la vida, aparentemente no tenía otras amigas. La vestía de linda ropa, era como su amiga mujer. Y ella estaba re feliz, hasta el día que el mono llegó a cierta edad en la vida y mató a su mejor amiga y sacó la cara de ella. ¿Por qué? Porque el mono hizo lo que hace un mono. Eso es lo que hace un mono. No es una mascota, esa clase de mono. ¿No? Sabía de otro hombre que tenía una víbora, no me acuerdo cuál era, uno grande, uno peligroso. Y él estaba contento porque decía, me voy a la cama y la serpiente, que normalmente son así, dormía con él en la cama y se puso derecho.
Está, mira vos, sacaba fotos, es mi amigo, compartimos la cama y él se pone como si fuera un ser humano. Y algún científico vio eso y dijo, saquen eso porque sabe lo que está haciendo cada noche. Te está midiendo. Te está midiendo. Y cuando es más grande que vos, te va a tragar. ¿Por qué? Porque una serpiente es una serpiente. Y va a funcionar como va a funcionar. Y los evolucionistas entienden eso, es verdad, pero no pueden explicar por qué nosotros somos seres morales, que tenemos una conciencia. Todos tenemos una conciencia. La gente del mundo tiene una conciencia, tiene una idea de entre bien y mal, porque Dios nos hizo así. Pero el evolucionista no puede explicar cómo puede ser eso. Entonces, la evolución, esa teoría, que pusieron la teoría hace 170 años más o menos, y han aplicado todos los principios de la ciencia desde ese momento para tratar de probar que es verdad, y lo único que han hecho es tener que poner al lado método tras método tras método científicos, porque todos los métodos científicos prueban que no es verdad. Pero sin embargo, siguen creyéndolo, siguen pensando que van a encontrar la manera, siguen enseñándolo en todas nuestras escuelas, siguen diciéndote eso a ti en tu escuela, siguen presentándolo como si fue probado, y realmente tienen más fe que nosotros. Porque toda la evidencia dice que es mentira y toda la evidencia dice que es mentira, y no pueden solucionar las cosas más básicas para tenerlo. Para ellos, evolución es una religión. Lo creen por fe. Y yo voy a decir así. Creo que la evolución es algo que solo un mono podía creer. Pero ¿por qué es aceptado entonces? Bueno, como ya dijimos, es aceptado porque entonces no tienen que rendir cuenta delante de Dios. Si el hombre es creado, tiene que someterse a su creador. Ahora, ¿sabe que la Biblia, que no hemos visto bastante Biblia todavía hoy, estamos hablando de ciencia, pero basado en pensar bíblicamente sobre estos temas. La Biblia dice algo muy importante sobre el hombre que quiere creer en la evolución. La Biblia dice que el hombre sabe que hay un Dios. ¿Sabe que el ateo sabe que hay un Dios? El evolucionista sabe que hay un Dios. Todos los hombres saben que hay un Dios. En Romanos 1, 19 a 21, pueden anotar eso si quieren, dice así, escuchen bien, dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y escucha lo que dice, eso está hablando de todo ser humano. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La Biblia dice que todo ser humano sabe que hay un Dios. Sabe. Pero ¿qué hace? Lo niega. Lo niega. Y llega a ser oscurecido, entenebrecido, porque ve que hay Dios, ve la evidencia de Dios, ve la creación y dice, voy a decir que no hay Dios porque no quiero vivir en un mundo donde hay un Dios. Yo quiero vivir en un mundo sin Dios. Y no glorifican a Él como Dios. Más adelante también Romanos 1, que es un buen pasaje, también Romanos 1 para el tema de esta semana. Dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios, que estamos viendo hoy, Génesis 1:1, es una de las verdades de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos voluntariamente, conociendo a Dios, toman lo que saben, no le glorifican como Dios y dicen, voy a hacer un intercambio, voy a perder la verdad de Dios y voy a creer la mentira. Y dice, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Dice, voy a adorar a criaturas. Humanismo, voy a adorar al hombre. Y el paganismo, voy a adorar a un
un reptil, lo que sea. Y sirvió a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, y habla del pecado en el cual ellos entran porque saben que hay un Dios y deciden aceptar la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren ser libres, quieren ser autónomos. Nos dice más adelante en Romanos también 1, versículo 28, así que como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, sabían que hay un Dios, conocen a Dios, pero decidieron no tenerlo en cuenta, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia. Esto es lo que hace el hombre que rechaza a Dios sabiendo que hay un Dios. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidio, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentos, soberbios, jactanciosos, inventores de malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque decidieron rechazar la verdad de Dios y decir, prefiero creer la mentira. Y creyendo la mentira ya no tienen para pensar bíblicamente, ya no tienen algo para decirles bien cómo deben vivir sus vidas, entonces agarren lo que quieran. Y nos dice por qué el evolucionista rechaza la creación en Romanos 1:32. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican estos pecados en el cual están viviendo son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que lo practican. Así el Señor dice, conocen a Dios, pero no quieren vivir bajo Dios. Cambian la verdad, acepten la mentira. Con la mentira ya están viviendo vidas caóticas. Saben que hay un juicio porque saben que hay un Dios, pero a pesar de eso, hacen lo que quieren y también aplauden a los demás que lo hacen. Eso es el mundo en el cual ustedes viven. Viven en un mundo donde la gente rechazó la verdad de Dios, viven la mentira, hacen lo que quieren y aplauden a la persona que peca junto con ellos. Entonces, se convencen de la mentira, pero escuchen bien, aunque han aceptado una mentira, ¿saben qué? Están viviendo una mentira. Es mentira que no serán juzgados, es mentira que no hay un Dios, es mentira que no hay moralidad, es mentira que no tiene un propósito en la vida que es glorificar. Todo mentira. Y viven su vida entera en el medio de un globo que es una mentira. Y después dicen, necesito de un psicólogo. Mi vida no funciona. ¿Por qué su vida no funciona? Porque están viviendo una mentira. Pero nosotros no. Nosotros podemos vivir nuestras vidas dentro de una verdad. Y no vamos a tener esos conflictos, y no vamos a estar mareados, y no vamos a estar buscando lo que no debemos buscar. Y no vamos a necesitar al psicólogo para arreglarnos. Cuarta verdad. Tú debes reconocer a tu Creador. Tú debes reconocer a tu Creador. Otra vez en Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Vos y yo, pensando bíblicamente, ¿sabes lo que debemos hacer? Conocemos a Dios, honramos a Dios, damos gloria a Dios. Tu propósito en la vida, siendo creado por Dios, es glorificar a Dios. Lo que más debes querer en este mundo es glorificar a Dios con tu vida. Pero la manera de no vivir en esa mentira es reconocer que sí hay un Dios, que hay un Creador, que tú eres una criatura de Dios y que tú debes todo a Él y glorificar a Dios con tu vida. 1 Corintios 10:30 no está hablando de la creación, pero dice entonces ya sea que comen, que beben o que hagan cualquier otra cosa, hagan todo lo que hacen para la gloria de Dios. Tus amigos, si creen la mentira, no saben por qué están viviendo. Están buscando placer porque no tienen otra cosa. Pero nosotros que sabemos de dónde vinimos y sabemos a dónde vamos, y sabemos que Dios nos puso aquí para glorificar a Dios, cada mañana podemos levantarnos y sabemos por qué estamos.
Sabemos que nuestra vida tiene valor, nuestra vida tiene sentido. Estamos aquí para hacer cosas que Dios dice que es bueno y no hacer cosas que Dios dijo que es malo. Y en todo eso estamos haciendo para reflejar a nuestro Salvador. Y eso nos da propósito para la vida que el mundo no tiene. Entonces hay que glorificarle como a Dios. Hay que vivir para tu Creador. En Romanos 14, 8 y 9 dice, pues si vivimos, esto es una canción, ¿no? ¿Qué dice? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sé que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, mientras que vivís, viví para Cristo. Cuando morís, morid para Cristo. En el segundo que morís ya está en la presencia de Dios, ya sabemos a dónde vamos. Filipenses 1, 20 y 21, Pablo dice, pues a nadie más tenga, perdón, dale teléfono, quiere ver mi cara. Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que en toda confianza aún ahora, como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jóvenes tienen una ventaja que el resto del mundo no tiene. Saben por qué están aquí, saben que pueden vivir para la gloria de Dios. Reconozca a Cristo como tu Señor. Si ya conociste a Cristo como Salvador, es tu Salvador, pero también debe ser tu Señor, porque es tu Creador, es tu amo, es tu dueño. Y es el dueño que tú quieres, es el Señor que tú quieres, pero debes tenerlo a ti como tu Señor y decir, yo me someto a ti como mi Salvador, como mi Creador también. Mi vida está puesto para glorificarte a ti. Espero que es tu Salvador. Si no es, otra vez te animamos a poner tu fe en Cristo como Salvador. Pero si pensás, es mi Salvador, pero no lo dejo ser Señor de mi vida, aquí es donde debes reconocer que Él es tu Creador, Él es tu Señor. Y la verdad de Dios es que vivís para reflejar a Él, para dar gloria a Él. Y eso te va a traer la felicidad máxima que podés tener en la vida. Y hay que reconocer que vas a rendir cuentas delante de Dios. Otra vez en Romanos 1:32 dice, el mundo conoce el decreto de Dios, que todos nosotros vamos a rendir cuentas delante de Él. En Hechos 17:31 dice, porque Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado. Va a haber un juicio. Hebreos 9:27 dice esto, y para el inconverso, así como está decretado, como los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Romanos 20:11 a 15 habla del juicio del gran trono blanco y dice que van a abrir los libros de las obras de todos los que no conocen a Cristo y van a ver las obras y ninguna de esas obras lo van a salvar y van a ser echados al fuego, al lago de fuego, al infierno por toda la eternidad. Dios va a juzgar. Gracias a Dios nosotros que conocemos a Cristo no seremos juzgados así, pero el Señor es el Señor. Y este mundo que inventó la evolución y cree en eso, aunque creen eso y creen la mentira, van a estar delante de Dios algún día y van a rendir cuentas. No quieren rendir cuentas. Creo que en ese momento más que nunca en toda su vida van a haber querido ser descendientes de monos que podían morir y allí se queda. Así que tus amigos, tus maestros, sus profesores, todos ellos que han aceptado la evolución, porque todo el mundo lo ha aceptado, que viven así, que no quieren rendir cuenta delante de Dios, no son nuestros enemigos. No podemos aceptar esa filosofía de vida porque pensamos bíblicamente, pero no son nuestros enemigos. Ellos han cambiado la verdad por la mentira y van a rendir cuentas delante de Dios, aunque no es lo que quieren hacer. Y ellos necesitan que nosotros les predicamos el Evangelio. Les enseñamos que realmente son una creación, Dios es su creador y es su Señor, y van a rendir cuenta delante de Él. Así que, para esta noche encontramos en este capítulo de Génesis, Dios es el autoexistente, es la primera causa, es el creador del universo.
Cuando no había nada, Dios ya existía. Sin Él, el mundo colapsaría ahora mismo. Él sostiene el mundo en el cual vivimos y es el Creador. Tú eres totalmente dependiente de tu Creador. Si tu Creador no quiere, no vivís ni un minuto más. Él es soberano sobre tu vida. Debemos reconocerlo como nuestro Señor. Y por lo que hemos hablado hoy, vos tenés dos opciones. Podés creer la mentira y el fraude. Podés rechazar al Creador. O también podés decir, yo creo en el Creador, pero no someterte a Él. Que sería en la práctica negar que es tu Creador. Podés vivir como un animal. Podés decidir que eres un accidente. Y entonces estarás libre en tu mentira a satisfacer cualquier pasión, cualquier deseo, cualquier cosa que tengas ganas de hacer. Y quizás eso es muy atractivo. Pero es una mentira. Y esas cosas no traen felicidad. Y algún día vas a rendir cuenta delante de Dios. O podés elegir la otra opción. Podés reconocer a Dios por quien es. Darte cuenta que eres la creación de Dios. Saber que hay un Dios. Saber que hay bien y mal. Saber que Dios nos dijo lo que es bueno y malo. Saber que hay un juicio. Rechazar la mentira. Y vivir su vida para la gloria de Dios. Haberlo creído en Él como Salvador, creer en Él como tu Señor, sométete a Él, vivir para su gloria, y así, y esto es el tema, así vas a vivir en un mundo que tú entiendes. Que tú entiendes. Entendiendo eso ya vas a saber que este mundo pertenece al Señor. Ya vas a saber por qué naciste en pecado. Ya vas a saber por qué vas a morir. Ya vas a saber que hay salvación. Y entonces, en vez de vivir una mentira llena de conflicto, vas a vivir una verdad y responder a lo que Dios tiene para que vives en este mundo en el cual vivimos. Así que, terminamos en esta noche, pero les animo a pensar mucho en lo que hemos hablado hoy, porque todo tu medio ambiente quiere convencerte a vivir en un globo de mentira. Y esa mentira te va a causar conflicto. No vas a poder vivir en el mundo como corresponde. Y algún día vas a rendir cuenta de Dios igual. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Hay cosas de ti que no entendemos, pero lo creemos. Te damos gracias que tú eres el autoexistente. Te damos gracias que nos explicaste quién es la primera causa. Te damos gracias que en el principio, antes de que había un mundo, tú ya estabas. Y te damos gracias por crear este mundo. Te damos gracias por crear a cada uno de nosotros a su imagen. Te damos gracias por amarnos tanto que aunque pecamos, tú enviaste un Salvador. Te damos gracias, Señor, que sabemos de dónde vinimos y sabemos a dónde vamos. Y te damos gracias que sabemos que tenemos un propósito en esta vida. Que más allá del placer, es más allá de hacer lo que yo quiero por instinto, es glorificar a ti con mi vida. Y pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir con la respuesta a esa pintura por Pablo Gauguin. Sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Y quiero vivir mi vida para que Dios sea glorificado por toda la eternidad. Pedimos que eso sea nuestro deseo en esta noche. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.